Juan capítulo 14, versículo 4 al 6. Bendito sea el nombre de Jesús. Juan capítulo 14, versículo 4 al 6. Vamos a leer la poderosa palabra de nuestro Dios, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y a su letra dice: ¿Y sabéis a dónde voy? ¿Y sabéis el camino? Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo: Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, le damos gracias por este tiempo de victoria que nos has dado en esta noche, Señor. Porque aunque el enemigo, Señor, se quiso levantar, Padre, trayendo desánimo y muchas cosas, Padre, en tu pueblo, sabemos, Señor, que tú nos has dado victorias, Señor. Amén, y sabemos, Señor, que en la oración está la respuesta, en la oración está, Señor, la fortaleza, Padre, a través de tu Espíritu Santo, a través de tu palabra, Señor. En esta hora, Señor, te damos gracias porque nos has permitido hacerte culto en esta noche, Señor. Pero también queremos recibir de tu palabra, de esa enseñanza maravillosa que tú tienes preparado, Señor, para cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, Señor, te damos toda la gloria, toda la honra y la alabanza a ti, Señor. Que pongas tus palabras en mi boca para poder expresar el mensaje, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Muchas gracias, Señor. Amén y amén. El camino a seguir, ese es el tema que quiero hablarle en esta preciosa noche. El camino a seguir. Al leer este pasaje de la Escritura, amados hermanos, me llamó la atención tres cosas importantes. Número uno, escuche bien. Jesús asume realmente que todos sus discípulos ya sabían a dónde él iba y cuál era el camino, porque cuando él dice en el versículo 4, y sabéis a dónde voy y sabéis el camino, mire qué interesante. Pero hay una versión que se llama Biblia Libre, Biblia Latinoamericana, la versión 1995, dice ese mismo pasaje de Juan capítulo 14, versículo 4, dice: para ir a donde yo voy, ustedes ya conocen el camino, dice esta versión. Entonces Jesús no lo hace en forma de pregunta. Si notamos ese pasaje que leímos, Jesús no lo hace en forma de pregunta, sino en forma de afirmación. Jesús está afirmando, ¿verdad?, que los discípulos ya conocían el camino, ¿verdad? Ahora, número 2. Uno de sus discípulos preguntó por el camino a seguir, y este fue Tomás. Y la pregunta fue en forma general, o sea, preguntando por todos. Le dice Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Le dice. Mire qué interesante, no lo hizo en singular, sino en plural, hablando por todos. Y otro tercer punto que yo destaco aquí es que eran discípulos. Ellos eran discípulos y no tenían la revelación del camino a seguir. Mire qué interesante esto. Entonces, si como discípulos de Cristo, esa es la pregunta que yo me hago, como hijos de Dios, como cristianos, no sabemos a dónde vamos y cuál es el camino para llegar ahí, entonces difícilmente podremos enseñarle a otros el camino a seguir. Entonces yo por eso esta noche quiero hablar sobre el camino a seguir, porque tenemos que conocerlo y tenemos que enseñarlo. Como verdaderamente hijos de Dios, como cristianos, como discípulos del Señor Jesús, nosotros verdaderamente tenemos que saber a dónde vamos y debemos de conocer el camino en que estamos caminando. Pero muchas veces eso es lo que sucede, que como hijos de Dios, como cristianos, muchas veces sabemos dónde está el camino, pero a veces no estamos caminando en el camino. Y esto es algo que debemos de meditar en nuestras vidas. Ahora, ¿qué es un camino?
Un camino es una ruta ya establecida para llegar a un destino. Ese es un camino. Todo camino lleva a un destino. Entonces, mire un ejemplo que le voy a poner terrenalmente. Terrenalmente pueden existir muchos caminos que te puedan llevar al mismo destino. Por ejemplo, si yo deseo ir con mi familia a Miami, me puedo ir por la I-75 o por la I-95, la Interestatal 95 o por la Interestatal 75. Y ambos caminos me llevarán a mi destino, que es Miami, ¿verdad? Ese es un ejemplo terrenalmente que le puedo poner. Pero en el ámbito espiritual solo existen dos caminos en el ámbito espiritual. Y cada uno de ellos solo tiene una sola ruta para llevarte a su destino. Y el mundo tiene que saber, amados hermanos, que ya está siguiendo un camino. Por eso quiero que leamos algunos pasajes de la Escritura. Porque tenemos que entender que solo existen dos caminos en el ámbito espiritual y que uno ya está siendo seguido y ese lo sigue el mundo. Ahora miren lo que dice Deuteronomio 30:15. Dice la Escritura: mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Ahora, Mateo 7, versículo 13 al 14 dice: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Notemos, ahí está mencionando el primer camino. Espacioso el camino, dice, que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta, dice, y angosto el camino que lleva a la vida. Mire, el otro ahí menciona el segundo camino. Angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Entonces, solo existen dos caminos hacia la eternidad. Sabemos y que está la eternidad con el Señor y la eternidad para ser condenados, ¿verdad? Porque los que van a ser condenados son aquellos que verdaderamente no quieren aceptar este evangelio maravilloso y no quieren aceptar este regalo maravilloso, este sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, y que a través de ese sacrificio es que nosotros tenemos salvación y vida eterna. Ahora, Dios siempre te dará la opción de escoger el camino que quieras seguir, o permaneces o cambias de ruta. Eso es lo que te dice el Señor, ¿verdad? Él siempre te va a dar la opción. Y tienes que entender que el mundo ya está en una ruta, ya está en un camino. Porque dice que muchos entran por ella. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ya están en ese camino que lleva a la perdición. Desde que nacemos, nosotros como seres humanos venimos con ese pecado adámico en nuestras vidas, ¿verdad? Y empezamos a caminar en este camino, ¿verdad? Y lógicamente, pues bendecidos son aquellos que nacen en hogares cristianos y que desde su niñez empiezan a conocer los caminos del Señor. Por eso dice la palabra de Dios: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Bendito aquellos niños, ¿verdad?, que nacen en hogares cristianos. Pero nosotros que no nacimos en hogares cristianos, nos tocó desde que nacimos caminar por el camino, ¿verdad?, ancho, ese camino que lleva a la perdición. Conocimos el pecado, ¿verdad? Y el pecado nos alcanzó de una manera tremenda hasta que un día la palabra de Dios llegó a nuestras vidas. La luz del evangelio, la luz de Cristo llegó a nuestras vidas, y ahí empezamos nosotros a caminar, cambiamos de ruta, porque dice que pocos son los que la hallan. ¿Por qué? Porque es un camino que se te tiene que ser enseñado, ¿verdad? Para que otros cambien de ruta y lo sigan. Entonces, bendito sea Dios que un día llegaron los ministros del Señor y nos hablaron de este evangelio hermoso, ¿verdad? Y entonces ahí fue cuando nosotros cambiamos de ruta, ¿verdad? Y empezamos a caminar en el camino correcto, en el camino, en ese camino angosto, en ese camino estrecho que es de mucha bendición para nuestras vidas, ¿verdad? En el nombre de Jesús. Ahora, yo lo quiero llevar a Mateo 22,
Bendito el nombre de Cristo. Mateo 22:16 dice la Escritura. ¿Por qué le digo yo que este camino se tiene que enseñar, hermano? Mire lo que dice la Escritura. Y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos, diciendo: Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios. Mire qué hermoso. Y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres. Entonces, ¿qué noto yo en este pasaje de Mateo 22:16? Que el camino de Dios debe ser enseñado, ¿verdad? Debe ser enseñado. Alguien nos tiene que decir y pararnos y decirle: mira, ten cuidado por el camino que estás caminando. No puedes seguir caminando por ese camino. Tienes que tener cuidado porque ese camino, aunque es espacioso, son muchos los que están caminando por ahí en un libertinaje, ¿verdad? Porque pareciera que tuvieran libertad, pero no, es un libertinaje tremendo, pero el final, el destino de ese camino es un destino de muerte y de muerte eterna. Hay una eternidad, pero de muerte en ese camino. Entonces alguien tiene que llegar y enseñarnos: mira, este es el camino correcto. Este es el camino que tienes que seguir. Este es el camino que te va a llevar a la vida, ¿verdad? Y por eso dice que se tiene que enseñar, ¿verdad? Con verdad. Este es un camino que se tiene que enseñar con la verdad de nuestro Señor Jesucristo. Porque lastimosamente hay muchas personas que toman caminos aparentemente que dicen: estoy en el camino de Dios. Pero muchas veces no están en el camino de Dios, ¿verdad? Porque empiezan a tomar enseñanzas erróneas, ¿verdad? Y aquí estos discípulos que llegaron, ¿verdad? Aquí le dijeron: Maestro, dice, sabemos que eres amante de la verdad, ¿verdad? Que es importante que para enseñar el camino tenemos que ser amantes de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios. Mire qué interesante. Hay que enseñar con verdad la verdad. Mire qué interesante eso. Hay que enseñar con verdad la verdad, ¿verdad? Nosotros no podemos quitarle ni podemos añadirle a la verdad. ¿Y cuál es la verdad? Jesucristo mismo, que él dijo que Él era el camino y Él era la verdad. Y también la verdad es la palabra de nuestro Dios. O sea que tenemos que mostrar con verdad la verdad. La verdad de nuestro Dios, ¿verdad? Decirle a la gente: mira, no condenarlos, porque no se trata de llevar un evangelio de condenación. Se trata de llevar un evangelio de amor, de misericordia, y decirle a la gente: mira, si sigues caminando en ese camino, pues ese camino te va a llevar a la muerte eterna. Pero yo te voy a mostrar con la verdad divina, la palabra de Dios, te voy a mostrar el camino correcto. Jesucristo es el camino que tienes que seguir, ¿verdad? Entonces, el camino de Dios, amados hermanos, debe ser enseñado. Bendecimos a los ministros de Dios que Dios levanta para enseñar con verdad y con temor el camino verdadero de Dios. Y a todos aquellos que se levantan dentro de la iglesia, ¿verdad?, para predicar el evangelio de buenas nuevas y enseñar el camino de nuestro Dios. Entonces, la humanidad, amados hermanos, la humanidad sin Cristo hoy en día está perdida en el camino de la perdición. Estas son verdades que debemos de tener en cuenta. Hay gente que se encuentra sin rumbo, hay gente que se encuentra sin dirección, porque se salieron del camino correcto también. Entonces aquí vemos otro punto muy importante, ¿verdad? Que hay gente que está perdida en el camino de la perdición, pero hay gente que un día se salieron del camino correcto y ahora estos se encuentran sin rumbo y sin dirección en la vida, ¿verdad? Es tremendo. Hay gente que no hayan qué hacer con sus vidas, ¿verdad? No saben, un día andan en el camino correcto, otro día se salen y entonces estos no llevan un rumbo correcto en sus vidas. Por eso es cuán importante conocer el camino a seguir. Es muy importante conocer ese camino. Entonces necesitamos mostrarles y enseñarles el camino a seguir, el único camino. ¿Qué tenemos que hacer nosotros con estas personas? Con aquellos que están caminando el camino de perdición, con aquellos que están caminando incorrectamente, un día andan dentro del camino, otro día se salen. ¿Qué tenemos que hacerles nosotros? Enseñarles el camino a seguir. El único camino
y ese camino es Cristo Jesús. Ese camino a seguir es Cristo Jesús. Por eso el mismo Jesús dijo en Juan 14:6, yo soy el camino, dijo, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Jesucristo es el único camino que nos va a llevar a la eternidad con nuestro Padre, con nuestro Dios, en el nombre de Jesús. Aunque sabemos que Él es Dios, ¿verdad? Pero Él vino a la tierra en su manifestación de Hijo, ¿verdad? En el nombre de Jesús, para redimirnos del pecado, ¿verdad? Y mostrarnos el camino a seguir de una manera hermosa en el nombre de Jesús. Entonces, esta noche yo le quiero mostrar el camino verdadero a seguir, pero también, hermano, yo quiero enseñárselo, ¿verdad? Porque es importante no solamente decirle al Señor, mira, no solamente, decirle a la gente, mira, ese es el camino que tienes que seguir, sino mostrárselo, ¿verdad? ¿Y cómo lo van a ver ellos cuando te ven a ti que estás caminando en el camino correcto? Ven que estás caminando con integridad, con santidad, con pureza, con verdad en tu vida. Entonces, cuando la gente empieza a ver eso, entonces la gente dice, verdaderamente este tiene a Cristo y está caminando en el camino correcto. Por eso es importante que nosotros como creyentes, como discípulos, guardemos nuestro caminar en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, Cristo Jesús es el camino que nos va a llevar, amados hermanos, a vivir una vida eterna. No hay otro camino, hermanos, no hay otro camino. Alá no te va a salvar, Buda no te va a salvar, y cuántos dioses salen hoy en día, ¿verdad? Ninguno de esos dioses salva. Hasta déjeme decirle, ni la Virgencita te va a salvar, amados hermanos. ¿Verdad? Reconocemos que María fue virgen, fue la madre de Jesús, una tremenda mujer de Dios que Dios usó tremendamente para engendrar el Espíritu Santo, engendró, ¿verdad?, la semilla en el vientre de María y virgenmente trajo a Jesús, ¿verdad? Es una mujer que Dios usó, pero ella no tiene potestad para salvar tampoco en el nombre de Cristo. Solo Jesús te va a llevar a vivir la vida eterna. Por eso dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna, ¿verdad? Es necesario venir a Cristo, es necesario reconocer el sacrificio de Cristo en la cruz, para que nosotros vengamos y obtengamos el perdón de nuestros pecados y tengamos la vida eterna. Amén. Entonces, Cristo Jesús es el Hijo de Dios. Entonces yo te estoy mostrando a Jesús, porque mucha gente ha escuchado de Cristo. Cristo Jesús es el Hijo de Dios, ¿verdad? Que dio su vida para que todos nosotros tengamos perdón de pecados y podamos tener acceso a ese camino. Para tener acceso a ese camino, solo a través de Jesucristo. Solo a través de Jesucristo. Nadie puede cambiar de ruta si primero no reconoce a Cristo como su único suficiente Salvador, ¿verdad? Esto yo lo veo así como cuando usted va allá en la I-75 para Florida, en el Turnpike, ¿verdad? Y ahí usted pues muchas veces, como no sé, aquí no se ven tanto los toles así como están en nuestro país, ¿verdad? Pero sí he visto, más que todo cuando uno va a Nueva York, ¿verdad? Que hay esos toles así que uno hay que pagar, ¿verdad? Para entrar a esa carretera. No sé si me doy a entender con el ejemplo. Pero así muchas veces es en el Señor, ¿verdad? El Señor ya pagó para que nosotros tuviésemos acceso a ese camino. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Solamente recibir ese regalo maravilloso, ¿verdad? Reconocer que te están abriendo la baranda para que sigas por ese camino, pero tienes que reconocer que hay alguien que te lo pagó y es Cristo Jesús. Cristo Jesús pagó un precio tremendo, un precio de sangre, un precio de muerte en la cruz del Calvario para que tú y yo tengamos acceso a ese camino. Solamente tenemos que reconocer el sacrificio de Cristo en la cruz, arrepentirnos de nuestros pecados en el nombre de Jesús y ir y tomar acceso a ese camino, cambiar de ruta, ¿verdad? Ahí te van a levantar, te van a dar el luz verde para que pases en el nombre de Jesús, pero tienes que reconocer a Cristo Jesús como tu Salvador. Cristo Jesús, amados hermanos, un día va a volver por nosotros para llevarnos a vivir una vida eterna, donde no habrá llanto, donde no habrá dolor, donde no habrá tristeza, donde seremos transformados en un cuerpo incorruptible, dice la Escritura.
pero tienes que estar en el camino. Tienes que estar en el camino para poder irnos con el Señor. Tenemos que estar en el camino correcto, consagrándote, buscando la santidad, porque así lo dice la palabra, buscar la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Entonces, para poder irnos con el Señor, tenemos que estar en el camino correcto, ¿verdad? Y en ese camino correcto es Cristo Jesús, ¿verdad? Sabemos que el destino de ese camino es que un día va a venir Cristo, va a sonar la final trompeta y los muertos en Cristo van a resucitar primero, dice la Escritura. Y nosotros los que quedemos, los que estemos vivos, vamos a ser arrebatados en las nubes para ir al bismá de Cristo, ¿verdad? Al tribunal de Cristo, donde vamos a ser premiados por nuestras buenas obras. Y aquellos pues que por sus malas obras, ¿verdad?, pues van a tener que pasar un proceso, ¿verdad?, en la gran tribulación. Eso es lo que se nos ha enseñado, ¿verdad? Pero nosotros tenemos que tener en cuenta en el nombre de Cristo Jesús que Cristo vendrá por nosotros. Y para ser arrebatados, para irnos con el Señor, para ir a esa boda del Cordero en el nombre de Jesús de Nazaret, tenemos en el nombre de Cristo que mantenernos en el camino correcto. Entonces Jesús nos dice en esta noche, sígueme. Jesús ya pagó, solo tienes que cambiar de ruta en el nombre de Jesús. Mira, yo veo esto así, Jesús se acerca a nosotros cada día, cada mañana, cada noche. El Señor se acerca y nos dice, sígueme. No sigas por ese camino. Mira, yo ya pagué, ven a este camino. Pero muchas veces, como nosotros vemos que el camino donde estamos hay más espacioso, hay más libertad según nuestros pensamientos, ¿verdad? Pero más bien ese es un camino de esclavitud. Es un camino donde muchas veces, amados hermanos, creemos que tenemos libertad en el mundo, pero no, estamos esclavos del pecado, estamos esclavos del sistema. Nosotros tenemos en el nombre de Cristo Jesús que seguir a Cristo. Él es el camino, hermano, ¿verdad? Y lo más hermoso es que aunque Él es el camino, Él ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, cuando nosotros empezamos a caminar en el camino correcto, ¿verdad?, en ese camino a seguir, nosotros sabemos que Él está con nosotros y Él ha prometido estar con nosotros todos los días del mundo, todos los días hasta el fin del mundo, ¿verdad? Porque este no es un camino fácil, ¿verdad? No le voy a decir yo, no, mire, venga a Cristo, que todo va a ser fácil, ¿no? En este camino se llora, en este camino hay luchas, hay batallas, hay dificultades. ¿Por qué razón? Porque Satanás siempre te va a querer quitar la atención para que vuelvas al camino incorrecto, ¿verdad? Nos va a querer poner desviaciones ahí para que nosotros nos desviemos, nos salgamos del camino correcto y volvamos al camino de la perdición. Dios quiere que le sigamos puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Tenemos que seguir el camino correcto de nuestro Dios. Amén. Ahora mire lo que dice segunda de Pedro 2:15. Dice, han dejado, dice este pasaje, el camino correcto. Han dejado el camino recto, perdón. Mire cómo dice. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaán. Mire qué tremendo, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. Mire qué tremendo. Cuando yo me fui al griego a buscar el significado de Balaam, dice que significa el camino del falso maestro. Muchas veces estamos cayendo siguiendo doctrinas erróneas, ¿verdad? Siguiendo doctrinas que nos están confundiendo más. Por eso uno tiene que afirmarse en el Señor Jesús, en la doctrina de Cristo, en la doctrina apostólica y profética, ¿verdad? En esa doctrina maravillosa que el Señor dejó como un fundamento para la iglesia, amados hermanos. Cuando nosotros estamos en el camino recto, ¿verdad?, no nos vamos a extraviar ni vamos a irnos al camino de Balaán, el camino de la falsedad. Por eso es que mucha gente, amados hermanos, es llevado por diferentes doctrinas
doctrinas, ¿verdad? Vientos de doctrina. ¿Por qué razón, hermanos? Porque se han dejado del camino recto, ¿verdad? No siguen caminando a Cristo como deben de seguir, ¿verdad? Y se van sobre fábulas, se van sobre cosas, hermanos, almáticas. Sigamos el camino de Cristo, el camino de la verdad, hermanos, en el nombre de Jesús. No nos extraviemos por falsas enseñanzas, por falsas doctrinas en el nombre de Jesús que se levantan hoy como herejías en el nombre de Cristo. Sigamos predicando la verdad de nuestro Señor Jesucristo de una manera poderosa. Por eso la Biblia dice, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Jesucristo es el camino, la verdad. Cuando nosotros conocemos la verdad, entonces nosotros somos liberados en el nombre de Cristo Jesús y ya no nos desviamos, ya no dejamos el camino recto para irnos al camino de Balaán, el camino del falso, ¿verdad? En el nombre de Jesús. Ahora, tal vez, amados hermanos, tú eres de los que un día estabas en la ruta correcta, pero te desviaste. Jesús te dice en esta noche, vuelve al camino y sigue el camino correcto. Solamente tienes que retomar la ruta, ¿verdad? Direccionar tu GPS espiritual ahí y decir, no, voy a retomar la ruta correcta. Yo no puedo seguir en el camino incorrecto. Yo voy a tomar el camino del Señor, ¿verdad? Dios, amados hermanos, es un Dios de oportunidades. Mientras, ¿verdad? El Espíritu Santo esté aquí, mientras nosotros, amados hermanos, estemos vivos. Dios es un Dios que cada mañana nuevas son sus misericordias. Cada mañana es una oportunidad que Dios nos da de retomar la ruta correcta, de hacer las cosas bien, de enderezar nuestros pasos en el nombre de Jesús, ¿verdad? Él pone dos caminos delante de nosotros, hermano. Uno, pues ya estamos en él, ¿verdad? Los que estamos en Cristo. Y sabemos que el mundo pues está en el camino de perdición, ¿verdad? Entonces, pero nosotros tenemos de escoger, hermano, qué camino vamos a seguir, ¿verdad? Porque el tema es el camino a seguir, ¿verdad? Sabemos que estamos en el camino, pero vas a seguir caminando en el camino de Cristo. Vas a seguir caminando en el camino o te vas a desviar. O vas a seguir caminando en el camino incorrecto o te vas a corregir en esta noche, ¿verdad? Pero la decisión es tuya. Tú tienes que decidir qué camino vas a seguir. Con la ayuda de Dios yo te he mostrado en esta noche, ¿verdad? Con este corto tema devocional, ¿verdad? De una manera maravillosa, ¿verdad? De que el camino correcto, el camino a seguir es Cristo Jesús. La doctrina apostólica, hermano. No te dejes desviar, hermano. Hay mucha gente que se dejan desviar porque, ¿por qué razón es llevado el pueblo, hermano? Porque le faltó conocimiento, por eso es llevado cautivo. ¿Y cómo lo llevan cautivo? A otros caminos, al camino de la perdición, hermano. No te dejes llevar cautivo por falsas doctrinas. Cree a Dios, crea su palabra, crea al Espíritu Santo en el nombre de Jesús. Entonces, Él pone dos caminos, siempre van a estar los dos caminos ahí, pero ¿qué camino vas a seguir? Pues yo y mi casa vamos a seguir sirviendo al Señor y vamos a seguir en el camino de nuestro Señor Jesucristo, en el camino de la verdad. Y si estamos en este camino, entonces tenemos que conocer nuestro destino, hacia dónde vamos en el nombre de Jesús. Y tenemos en el nombre de Cristo que enseñarle este camino a otras personas. Hermanos, no solamente nos conformemos en decir, pues yo pertenezco a este camino y aquí estoy feliz. No, hermanos, nuestra responsabilidad es que nuestros familiares también conozcan este camino y que puedan ir ellos también en el nombre de Jesús, ¿verdad? Y puedan abandonar el camino que están caminando, que es el camino ancho, el camino de la perdición, y puedan venir al camino de Cristo. Pero ¿cómo los vamos a convencer? El Espíritu Santo los va a convencer en primer lugar. Y en segundo lugar, ellos van a ver nuestro caminar. Ellos van a ver que nos mantenemos caminando en esa rectitud, en esa santidad, en esa obediencia a nuestro Dios. Pero tiene que ser el Señor, amados hermanos, en el nombre de Jesús. Ahora, sin Cristo en nuestras vidas, hermanos, tenemos que entender que estamos en el camino de la perdición. Entonces cambia de ruta en esta noche, sigue el camino correcto. Jesús es el camino a seguir, amados hermanos, ¿verdad? Si ahí donde tú estás, donde me estás escuchando, si tú que estás aquí, ¿verdad? ¿Quieres aceptar a Cristo en esta noche o quieres reconciliarte con el Señor?
pues bien puedes reconciliarte con el Señor, bien puedes aceptar a Cristo como tu único y suficiente Salvador, ¿verdad? Yo voy a hacer una oración, ¿verdad? Primeramente para aceptar y luego para reconciliarse, porque es necesario volver al camino, volver a retomar la ruta correcta en el nombre de Jesús. Oremos por esta palabra primeramente. Padre, verdaderamente yo te doy gracias, Señor, porque nos has dado victoria en esta noche. Mi esposa, mi hija, yo y los que estamos, Señor, aquí en el nombre de Jesús, por fe, Padre, creemos que tú nos has dado esa victoria, Señor. Creemos poderosamente, Señor, que aquellos que van a escuchar este mensaje van a ser ministrados también, van a ser tocados, y que tú, Espíritu Santo, les vas a hacer reflexionar del camino correcto a seguir en el nombre poderoso de Jesús. Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo, Señor, de oración, de intercesión que hemos tenido, de alabanza, de oración, Señor, por este tiempo de tu palabra, Señor, este refrigerio, Señor, que ha venido a nuestras vidas de una manera maravillosa, Señor, y sencilla, Padre, y que has ministrado nuestras vidas y nuestros corazones, Señor. Gracias por este manjar, Señor, gracias por tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. En esta hora yo oro por aquellos, Señor, que van a aceptarte, Señor. Si hay alguien que quisiera aceptar a Cristo aquí o donde quiera que me escuche, Señor, que haga esta oración conmigo y diga: Padre, en el nombre de Jesús, yo reconozco, Señor, que toda mi vida he estado caminando en el camino de la perdición, en el camino ancho, Señor, pero esta noche a través de tu palabra he comprendido, Señor, que a través del sacrificio de Cristo tú me das el acceso para cambiar de ruta, Señor. Y en esta noche, Señor, yo vengo y te reconozco como mi único y suficiente Salvador. Reconozco, Jesús, que tú moriste en la cruz por mis pecados en el nombre de Jesús. Y yo te reconozco como mi Señor, como mi Salvador. Te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida eterna, Señor. Yo te entrego mi vida, te entrego, Señor, mi cuerpo, mi alma, mi espíritu, para servirte y para hacerte fiel en el nombre de Jesús. Si tú hiciste esa oración, créeme que el Señor te perdonó, que el Señor te aceptó en el nombre de Jesús, y que tú pues lo has recibido en tu corazón, ¿verdad? Y en esta noche también quiero orar por aquellos que se quieran reconciliar. Oramos, Padre, en el nombre de Jesús. Te pido perdón porque yo, Señor, conocí de ti, pero he andado, Señor, muchas veces sin rumbo, Señor. Un día ando en el camino correcto, otros días ando en el camino incorrecto, Señor. Yo quiero afirmar mi vida, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, para seguirte, Padre, para seguirte fielmente, Señor, en el nombre de Jesús. Yo te pido perdón por todos mis pecados, Señor. Me reconcilio contigo en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor. Recibo tu perdón y esa reconciliación contigo en el nombre de Jesús. Si tú has hecho estas oraciones, yo creo firmemente que tu vida se ha arreglado, porque dice la palabra que cuando nosotros confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Yo creo firmemente que el Señor te ha perdonado, creo firmemente que el Señor te ha dado salvación si es primera vez que tú lo aceptas, pero es necesario en el nombre de Cristo Jesús que sigas caminando. El camino a seguir es Cristo. No te desvíes, van a haber desviaciones, no te desvíes, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. En el nombre de Cristo Jesús, gracias, Señor, por este tiempo hermoso. Toda la gloria y la honra es para ti en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Gloria a Dios.